Muy bien, chicos, regresamos, por favor. Vamos a borrar esto. Y arrancamos con la cinemática del movimiento armónico simple. Ok, chicos. Vamos a empezar con esta parte de la cinemática del movimiento armónico simple. Recuerden, ya les había adelantado algo. ¿Qué es ese algo? Les había adelantado de que en el movimiento armónico simple, la posición, la velocidad y la aceleración estaban determinadas por las llamadas funciones armónicas. Es decir, que en la formulación de las ecuaciones que voy a plantear, voy a utilizar senos y cosenos. ¿De acuerdo? Veamos de qué trata este asunto. Planteemos entonces. Cinemática del más. Ya. Listo. Cinemática del más. Queda, gracias. Muy bien, sin mayor demostración, vamos a empezar a plantear las ecuaciones que gobiernan, las ecuaciones cinemáticas en todo caso, que gobiernan al movimiento armónico simple. A ver, esto sería punto número 1, la cinemática del más. Y acá pondremos A y decimos, vamos a analizar cómo varía la posición en función del tiempo. ¿Ya? Posición versus el tiempo. Se puede demostrar lo siguiente. Se puede demostrar que la posición X en función del tiempo está dada por la amplitud, ya sabemos qué es eso, seno de la frecuencia cíclica por el tiempo más un angulito. Esa es la ecuación
de la posición en función del tiempo. Alguien dirá, profe, pero también podría escribirla en términos de coseno. Claro, y la física no cambiaría en lo absoluto. Es como si tú me dijeras, acá tienes seno de 30 grados y yo lo transformo a coseno de 60. O sea, pasar de seno a coseno es tremendamente fácil. Si yo tengo esto que es seno y quiero coseno, en términos de coseno sería a coseno de pi medios, 90 grados, menos toda esta cosa. ¿Sí? En Uni estamos acostumbrados a trabajar principalmente con a seno de esa cosa. ¿De acuerdo? Muy bien. De aquí, todos los términos son conocidos, con excepción de este ángulo phi. Para entender quién es ese ángulo phi, primero tienes que saber que el argumento, ¿ya? El argumento de la función seno, ese argumento es la llamada fase. Por lo tanto, podemos decir que la posición X, ¿ya? La posición X es justamente a seno de la fase. A seno de la fase. Y esto es importante, porque ahora tú dices, ¿qué pasaría si yo evalúo la fase para t igual a 0? Si lo que está dentro del paréntesis, omega t más phi, todo esto es la fase, evalúen la fase para t igual a 0. ¿Se dan cuenta que obtendrían este ángulo phi? Ah, este ángulo phi sería la fase para t igual a 0. Por lo tanto, ¿qué nombre creen? ¿Sí? ¿Qué nombre creen que le voy a dar a ese ángulo phi? Si es la fase para t igual a 0. Obvio, la fase inicial. Así es. Entonces diremos, este ángulo phi es la fase inicial. O sea, la fase para t igual a 0, pues. Todo cuadra, como te puedes dar cuenta. Fase inicial. Problema. ¿Y de qué depende esa fase inicial? La matemática demuestra que esa fase inicial depende de las condiciones iniciales. Es decir, depende de la posición inicial y depende de la velocidad inicial. O sea, de la velocidad y de la posición para t igual a 0. Entonces la fase inicial diremos, depende de la posición y velocidad iniciales. Eso que acabo de escribir ya me sirve como un adelanto de ¿y cómo se calcula phi? Eso lo haré directamente de un ejercicio y ahí aplicaré lo que te acabo de escribir. ¿De acuerdo? Entonces, omega. Ahora sí. ¿Te acuerdas que te puse por aquí? Omega es la frecuencia cíclica, pero no te dije qué cosa era.
Introduciendo el concepto de fase, si esto es la fase, ahora sí podemos entender qué cosa es la frecuencia cíclica. La frecuencia cíclica es la razón de cambio de la fase. Frecuencia cíclica. Recuerda que le voy a llamar frecuencia cíclica y no angular. Frecuencia cíclica. Diremos, es la razón de cambio de la fase. ¿No me entiendes? La velocidad es la razón de cambio de la posición. La aceleración es la razón de cambio de la velocidad. De igual forma, la frecuencia cíclica es la razón de cambio de la fase. ¿Cuán rápido cambia la fase en el tiempo? Esa es la interpretación de la frecuencia cíclica. Muy bien, ya tengo entonces lo que vendría a ser la posición en función del tiempo. Pasemos ahora a la velocidad en función del tiempo. ¿Ya? Velocidad en función del tiempo. Y aquí es donde la cosa se pone un poquito más interesante. Velocidad V versus el tiempo. Se puede demostrar, no nos interesa el cómo, se puede demostrar que la velocidad en función del tiempo se calcula así, como la frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la fase. Nota, la fase no cambia. Tanto para la ecuación de la posición en función del tiempo como para la velocidad en función del tiempo, la fase es la misma. De aquí podemos decir dos cosas. Bueno, tres como una observación. Primero, obsérvese que el máximo valor de la velocidad, o sea, la rapidez máxima, ocurre cuando el coseno sea 1. Por lo tanto, la máxima rapidez es omega por A, frecuencia cíclica por la amplitud. Pero te hago recordar en qué punto, donde la rapidez era la máxima posible. Eso ya lo discutimos en un dibujo por aquí, ¿te acuerdas? Posición de equilibrio, correcto. En la posición de equilibrio. Muy bien. Pero de igual forma, el mínimo valor de la rapidez, es 0. Ojo, es la rapidez, no la velocidad. El mínimo valor de la rapidez es 0. Eso ocurre evidentemente cuando el coseno sea 0. ¿Y dónde ocurría
que la velocidad era cero. Eso ya lo vimos también. Eso ocurría en los extremos. En los extremos. Ya está. Ahora un poquito de trigonometría. Un detalle. Nota que de aquí, de esta ecuación, tú puedes calcular el seno de la fase. X entre A, seno de la fase. Y de aquí, tú puedes calcular el coseno de la fase. Sería V entre omega por A. Si tienes seno de la fase y tienes coseno de la fase, yo puedo elevar al cuadrado ambas ecuaciones y luego sumar para aplicar lo que en trigonometría se llama identidad pitagórica. Haciendo eso, no es difícil demostrar lo siguiente. No es difícil demostrar que la rapidez en función de la posición es igual a la frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición X elevado al cuadrado. Observen la diferencia entre esta ecuación y esta ecuación que es importante. Esta ecuación de aquí lo que me relaciona es la velocidad en función del tiempo. Pero esta ecuación es diferente, porque esta ecuación te relaciona la rapidez, pero ya no con el tiempo, sino con la posición. No te olvides entonces, porque es una pregunta típica en el examen de admisión de uni. Cuando te necesites, cuando tú o te pidan relacionar la rapidez con la posición, sin dudarlo, aplique esta ecuación de aquí. ¿De acuerdo? Muy bien, continuemos. C. Por acá arriba, ¿ya? Lo voy a poner acá arriba. Ahora, coloquemos la ecuación que relaciona la aceleración con el tiempo. Aceleración versus el tiempo. Muy bien. Se puede demostrar que la aceleración en función del tiempo es menos la frecuencia cíclica al cuadrado por la amplitud por el seno de la fase. Seno de la fase. O sea, de la frecuencia cíclica por el tiempo más la fase inicial. Esa es. Nuevamente, obsérvese que en las ecuaciones de la posición, velocidad y aceleración, en las tres ecuaciones siempre aparece o bien seno o bien coseno de la fase. Muy bien, tres cosas, al igual que comenté en la velocidad. Primero, obsérvese que el máximo valor de la aceleración
es omega cuadrado por A. Pero chicos, recuerden, ¿dónde la aceleración era máxima? ¿Se acuerdan el gráfico? Donde la aceleración era máxima. En los extremos, ¿verdad? Listo. En los extremos. Todo eso ya lo aprendimos del gráfico anterior. En los extremos. Mientras que la aceleración mínima es cero, y eso ocurre en la posición de equilibrio. En la posición de equilibrio. Ya está. Y 3. Así como te mostré una ecuación que relaciona no la velocidad en función del tiempo, sino la velocidad en función de la posición, acá voy a hacer algo parecido. Voy a relacionar la aceleración con la posición, solo que aquí es más fácil. ¿Por qué? Porque notas que A seno de la fase es X. Por lo tanto, la aceleración en función de la posición es menos omega cuadrado por A. Listo. Perdón, por X. Y ya tenemos la ecuación que relaciona la aceleración, pero con la posición. Ya está. Chicos, ¿ya han visto en trigonometría funciones trigonométricas? O sea, ¿ya han graficado la función seno? ¿Ya han graficado la función coseno? Sospecho que aún no, pero en todo caso, confírmame. Todavía, ¿verdad? Ya no hay problema. En todo caso, igual te voy a hacer el comentario para que la información quede completa. ¿Ya? Mira. Hacer el gráfico, ¿ya? Hacer el gráfico de la posición en el caso general es muy difícil. Entonces voy a hacer el gráfico más conocido, que es eligiendo la fase inicial phi igual a 0. Si yo elijo la fase inicial phi igual a 0, entonces la gráfica es bien sencilla. ¿Por qué? Porque tendrías que graficar a seno de omega t. Recuerda, para phi igual a 0, quiero graficar el caso simple, el caso sencillo. Quiero graficar a seno de omega t. Y eso es fácil. Observa por qué. Déjame hacer un grafiquito por aquí. Un par de trazos más por este lado. Coloco X en función de t. ¿Ya? Déjame hacer algunas líneas por acá.
Listo. Ya, observen. Quiero graficar x igual a seno de omega t. ¿De acuerdo? Eso es lo que quiero dibujar. Aquí. A seno de omega t. Pregunta, ¿entre qué valores varía x? Si x es a seno, ¿entre qué valores varía x? Correcto, Ari. Entre menos a y a, ¿verdad? Entonces, aquí colocaría más a. Aquí colocaría menos a. Y como dice función seno, observa lo que voy a dibujar. Esa es la función seno. ¿De acuerdo? Se nota lo siguiente. Se nota que esa función seno empieza a repetirse luego de cierto tiempo. Mira, mira, mira. A partir de aquí empieza a repetirse. Este de aquí, este instante de tiempo es bien famoso. Es el llamado periodo. Por lo tanto, él es un periodo. Y por lo tanto, evidentemente, él sería periodo medios. Y por supuesto, él sería periodo cuartos. ¿Está bien o no? Y esto sería 3 periodo medios. Etc, etc. ¿Verdad? Ahí está. Te das cuenta que en una gráfica posición-tiempo es posible calcular el periodo. El periodo es esta cosa de aquí. De acá hasta acá. ¿Está bien o no? Pero convéncete que si el periodo es todo esto, entonces de aquí hasta aquí también hay un periodo. Entre esos instantes de tiempo, aquí también hay un periodo. ¿Estamos de acuerdo? Convéncete que este arriba y abajo es equivalente a abajo, arriba. Es un periodo. Hemos construido la gráfica de la posición en función del tiempo. Y algo parecido podríamos hacer con la gráfica velocidad-tiempo y con la gráfica aceleración-tiempo. Pero eso ya no es necesario hacer. Muy bien, chicos, con ese poquito que hemos planteado en esta parte, veamos la solución de algunos ejercicios, ¿de acuerdo? Vamos a practicar. Vamos a practicar. Entonces, todos con la práctica dirigida, semana 8 del tema oscilaciones, y veamos entonces la solución de algunos ejercicios. Con lo que hemos hecho hasta el momento, se puede resolver cualquiera de los 5 primeros ejercicios, ¿de acuerdo? Cualquiera de los 5 primeros ejercicios. Yo voy a hacerme 4, ¿ya? Y uno va a quedar para ti. A ver, vamos. Problema número 1. Dice, un sistema masa-resorte oscila de manera que la posición de la masa está por
X igual a 0,5 seno de 2pi por t más pi medios, donde t se expresa en metros, en segundos, y X en metros. Hay la rapidez en metros por segundo de la masa cuando X vale 0,4 metros. A ver. Vamos a la pregunta. Me piden la rapidez cuando X vale 0,4 metros. ¿Te das cuenta que el problema te está diciendo a gritos? Aplica esta ecuación. La ecuación que relaciona la velocidad con la posición. Para poder aplicar esta ecuación, yo necesito tres cosas: frecuencia cíclica, amplitud y posición. Y eso lo voy a obtener de la ecuación que me plantean en el problema. X igual 0,5 seno de 2pi por t más pi medios esto expresado en metros. Chicos, la comparación es inmediata. Lo tienen al lado izquierdo, la parte superior izquierda. Por lo tanto, por comparación, ¿cuánto vale la amplitud? Te leo. Vamos, te leo. ¿Cuánto vale la amplitud? Compara. Profe, ¿con qué voy a comparar? Con esto, pues. Compara. ¿Ya? ¿Cuánto vale la amplitud? 0,5. Atentos, chicos, atentos. 0,5 metros. ¿Cuánto vale la frecuencia cíclica? Correcto. 2pi radianes por segundo. La fase inicial vale pi medios, pero la fase inicial no me importa. Ahora sí, planteo la formulita. Yo quiero la rapidez para X igual a 0,4 metros. Reemplazo ahí, omega 2pi por la raíz cuadrada de la amplitud 0,5 al cuadrado menos X al cuadrado 0,4 al cuadrado. Ah, pero ese es pitagorazo, pues. Esta raíz cuadrada es 0,3. Y por 2pi, 0,6pi, expresados en metros por segundo. Por lo tanto, la clave es la C. Facilito. Pregunta de examen de admisión de uni, aunque no parezca, ¿sí? Pregunta de examen de admisión de uni. De forma muy similar, tú vas a hacer el problema 2, que mira, calientito. Ha sido pregunta de examen de admisión de uni del año 2020, ¿ya? Tú haces la pregunta 2. Si lo haces bien, te tiene que salir la E5. Eso lo dejo para ti. Problema 3. Leamos. 3. Una partícula tiene un movimiento armónico simple. Si su rapidez máxima es de 10 centímetros por segundo y su aceleración máxima es de 25 centímetros por segundo al cuadrado, calcule aproximadamente el producto de su amplitud
por el periodo del movimiento en centímetros segundos. Me piden a qué es igual la amplitud por el periodo. Bueno, no noto muy bien de dónde voy a sacar eso, así que voy a partir de los datos. Primer dato. Dice que la rapidez máxima, vale 10 centímetros por segundo. Pero, ¿a qué es igual la rapidez máxima? Omega por A. Primera ecuación. También me dan como dato la máxima aceleración. Esa máxima aceleración vale 25. Pero esa máxima aceleración es omega cuadrado por A. ¿Se dan cuenta que de estos dos podemos hallar fácilmente cuánto vale omega? Y omega valdría 2,5 radian por segundo. Y también saldría la amplitud. Para que el producto sea 10, la amplitud vale 4 centímetros. ¿Sí? Resolviendo ese sistema de ecuaciones, obtengo eso. ¿Qué me preguntan? El producto de la amplitud por el periodo. Allá, mira. Nos piden el producto de la amplitud por el periodo. Pero yo te hago recordar lo siguiente. ¿Te acuerdas cómo definí la frecuencia cíclica? 2pi sobre el periodo. Por lo tanto, frecuencia cíclica, ojo, frecuencia cíclica, 2pi sobre el periodo. Por lo tanto, el periodo sería 2pi sobre la frecuencia cíclica. ¿Y te das cuenta que ya todo es dato? Amplitud 4 centímetros por 2pi sobre la frecuencia cíclica 2,5 radianes por segundo. Muy bien, 8 por pi sobre 2,5. Operen por favor. 8 por pi sobre 2,5. ¿Cuánto sale en forma aproximada? 8 por pi entre 2,5. Me dicen 10 en forma aproximada. Perfecto. Gracias. 10. En este caso, centímetros segundo. Esta también ha sido pregunta de examen de admisión de UNI. Hay que manejar los conceptos más la teoría. 4. Dice, un resorte con una masa unida a su extremo se estira 10 centímetros desde su posición de equilibrio y luego se suelta, ejecutando un movimiento armónico simple. ¿A qué distancia, en centímetros, de la posición de equilibrio, la masa tendrá una aceleración igual a la mitad de su aceleración máxima? Muy bien. Veamos. Hay un dato escondido aquí. Vuelvo a leer la frase clave. Dice, un resorte se estira 10 centímetros de su posición de equilibrio y luego se suelta. Si el resorte en horizontal se estira 10 centímetros de la posición de equilibrio
y luego se suelta, entonces el problema me está diciendo indirectamente que la amplitud es de 10 centímetros. Entonces, yo digo, por dato, la amplitud vale 10 centímetros. Ese es lo primero que debo saber. Muy bien, a mí me preguntan a qué distancia de la posición de equilibrio, o sea, la posición. ¿A qué posición la masa tendrá una aceleración igual a la mitad de su aceleración máxima? Entonces lo que me están diciendo es, ¿en qué momento la aceleración será igual a la mitad de la aceleración máxima? Pero observa este detalle. El problema dice, ¿a qué distancia de la posición de equilibrio la masa tendrá una aceleración? Lo que el problema te está diciendo es que relaciones la aceleración, pero no con el tiempo, como aquí, sino más bien que lo relaciones con la posición. Eso es lo que está diciendo el problema. Por lo tanto, esa aceleración en magnitud será pues omega cuadrado por x. Profe, el negativo, estamos hablando de módulos simplemente. ¿Igual a quién? A la mitad de la aceleración máxima. Pero no dijimos que la aceleración máxima es omega cuadrado por a. Y observen a lo que llegamos. Entonces la posición X resulta ser a medios. Y por lo tanto, como A vale 10, la posición X será 5 centímetros. A esa distancia medida desde la posición de equilibrio, la aceleración será la mitad de la aceleración máxima. Problema resuelto. 5. Veamos de qué trata la pregunta 5. Dice así: una partícula describe un mas cuya velocidad está determinada por la expresión. Ahí me dan el dato de la velocidad. Determine la verdad o falsedad de los siguientes enunciados. Me dicen si en t igual a 0, la partícula está en la posición de equilibrio, si la amplitud vale 2 metros, si el tiempo mínimo haya. Dime, ¿qué pasó? Ah, ya. Ari, publica tu pregunta, ¿sí? Publica tu pregunta. Ya, publica tu pregunta, por favor. Listo. La respuesta ya le hemos dicho antes, igual te la comento. Esta ecuación, ¿qué te está diciendo? Te está diciendo que la aceleración siempre es opuesta a la posición. Obvio, si yo tengo esto de aquí, y esta es la posición de equilibrio, si el bloque está aquí, X es esto, y la aceleración es esto. Si el bloque está aquí, esta es la posición, y la aceleración es esta. ¿Acaso no dijimos que la aceleración siempre apunta hacia la posición de equilibrio? Cuadra con esto, pues. Cuando tú preguntas, ¿va en contra de quién? Este negativo te está diciendo que va en contra de la posición, pues. Esa es la respuesta. Observa ese dibujo para que te convenzas. ¿Está bien? Queda entonces. Ok.
Empecemos entonces planteando la ecuación de la velocidad. Velocidad es igual a 8 por el coseno de 4t más pi medios. A ver. Se nota de ahí lo siguiente. Por comparación, mentalmente, la frecuencia cíclica vale 4. La fase inicial vale pi medios. Y omega por A vale 8. ¿Qué te parece entonces si mejor, conocida la ecuación de la velocidad, yo pongo la ecuación de la posición? ¿Puedo regresar de aquí hasta aquí? ¿De acá hasta acá? Sí. Donde era coseno de la fase, ahora será seno de la fase. Seno de la fase. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, dice que este es omega por A. Quiere decir que omega por A vale 8. Pero ¿te acuerdas que omega vale 4? Por lo tanto, la amplitud vale 2. Por lo tanto, la ecuación de la posición en función del tiempo es esta que acabo de mencionarte. Tú tienes que ser capaz de, conocida la ecuación de la posición, saber calcular la ecuación de la velocidad y viceversa. Conocida la ecuación de la velocidad, saber construir la ecuación de la posición. Muy bien. Entonces veamos. Primera proposición. En t igual a 0, la partícula está en la posición de equilibrio. Profe, ¿y cómo me entero de eso? Fácil. Si en t igual a 0, la partícula se encuentra en la posición de equilibrio, significa que en t igual a 0, x vale 0. A ver, veamos. Calculemos la posición para t igual a 0. Dos seno de 0 más pi medios. Pero seno de pi medios vale 1. Y seno de pi medios 1 por 2, 2 metros. Por lo tanto, la primera proposición es falsa. ¿Estamos de acuerdo? Es falso. Es más, eso me está diciendo que para t igual a 0, el cuerpo comienza, en t igual a 0, se encontraba a la derecha de la posición de equilibrio. 2. La amplitud del más es de 2 metros, verdadero. Acá se nota. La amplitud del más vale 2 metros. Eso es verdadero. Tres. El mínimo tiempo entre los instantes en que la magnitud de la aceleración es máxima y luego mínima es pi cuartos segundos. Vamos por partes. El tiempo entre los instantes que la aceleración es máxima y luego mínima. Máxima y mínima. Máxima en los extremos. Mínima en la posición de equilibrio. El mínimo tiempo sería la cuarta parte del periodo. ¿No me entiendes? Te voy a hacer un dibujito por aquí para que lo visualices más fácilmente. Lo que estoy diciendo es esto. Si la partícula está oscilando entre menos A y más A, en torno
a esta posición de equilibrio, ya mencionamos que en la posición de equilibrio la aceleración es mínima. Y que en los extremos la aceleración es máxima. La aceleración es máxima. El mínimo tiempo sería este tiempo transcurrido. Y esto es la cuarta parte del periodo. Profe, ¿por qué dice mínimo tiempo? ¿Acaso hay un máximo? No, no hay un máximo. ¿Por qué no? Porque, fíjate, otro tiempo para que pase de tener aceleración máxima a aceleración mínima sería este. Viene por acá, ya pasó periodo cuartos, sigue su camino, pasa periodo medios y luego retrocede. Y llega a la posición donde la aceleración es mínima. ¿Te das cuenta que habría pasado 3 periodos cuartos? Pero podría seguir hasta ese extremo y luego regresar. Y ahora pasaría 5 periodos cuartos. O sea, existen infinitos tiempos entre la posición donde la aceleración es máxima y la posición donde la aceleración es mínima. A mí me piden el menor de ellos, periodo cuartos. Entonces, diremos, el intervalo de tiempo pedido, el mínimo, por supuesto, es periodo cuartos. Aguanta, pero ese periodo no dijimos que es problema 3. Ese periodo no dijimos que es 2pi sobre la frecuencia cíclica. ¿Y la frecuencia cíclica acaso no es conocida? Claro, la frecuencia cíclica vale 4. Por lo tanto, el intervalo de tiempo pedido, el mínimo, sería pi sobre 8 segundos. Y en el problema dice que ha pasado pi cuartos segundos, así que esta proposición es falsa. Clave FVF. Por lo tanto, la respuesta es la C. Muy bien. Chicos, ¿hasta ahí me dejo entender? Los leo. ¿Cómo vamos hasta aquí? Para hacer el problema 6, que es uno de los más bravos de esta práctica. Comentando. Muy bien, cielo. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? ¿Todo claro, David? Ok. Muy bien, entonces continuemos. Ahora sí se viene un problema un poco más bravo. El problema 6. Veamos. Dice, una partícula oscila con más sobre una superficie horizontal.
Si en el instante t igual a 0 segundos, la posición es x sub 0 igual a 0,1 metro y su velocidad es v0 igual a menos raíz de 3 metros por segundo, determine la ecuación de su movimiento en unidades del sistema internacional, si su periodo de oscilación es pi·quintos radianes por segundo. A ver, veamos esto. ¿Qué significa determine la ecuación de su movimiento? Lo que el problema me está pidiendo es calcular la ecuación de la posición en función del tiempo. O sea que me están pidiendo calcular esto que está aquí. ¿Qué necesito para encontrar la ecuación de la posición en función del tiempo? Tres cosas: amplitud, frecuencia cíclica y fase inicial. Necesito tres cosas: amplitud, frecuencia cíclica y fase inicial. Empecemos con lo más fácil. Vamos a calcular la frecuencia cíclica. ¿Por qué digo más fácil? Porque me dan como dato el periodo. Entonces, yo planteo lo siguiente. Frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo. Pero por dato del problema, el periodo vale pi·quintos segundos. Se va, y entonces la frecuencia cíclica resulta ser 10 radianes por segundo. Así que de arranque ve descartando la clave E, ¿verdad? De arranque. Muy bien, ya tengo la frecuencia cíclica, me falta la amplitud y me falta la fase inicial. Pero yo al toque me doy cuenta de lo siguiente, observa, me dan la velocidad en función de la posición. Velocidad en función de la posición. El problema me está pidiendo que utilice esta formulita. Pero para que lo visualice mejor, un dibujito. Mira, lo que tenemos es lo siguiente. La partícula oscila entre menos A y A. Esta es la posición de equilibrio, o sea, el X igual a 0. Me dice que en el instante t igual a 0, la partícula se encuentra en la posición 0,1 metro. Posición inicial igual a 0,1 metro. Y que además tiene una velocidad negativa. Ah, ya. Lo que me están diciendo es que en ese instante de tiempo la partícula se está moviendo hacia la izquierda. La velocidad inicial es menos raíz de 3 metros por segundo. Justo lo que te estaba comentando. Lo que me están diciendo es que relacione la posición con la velocidad. Y eso lo puedo hacer a través de esta ecuación. Así que veamos. Rapidez es igual a la frecuencia cíclica por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado menos la posición x elevada al cuadrado. Reemplaza. La rapidez es raíz de 3. La frecuencia cíclica ya la tengo, 10.
por la raíz cuadrada de la amplitud al cuadrado. Eso es lo que voy a hallar, menos 0,1 al cuadrado. Esto al ojo me permite encontrar que x vale 0,2 metros. Por lo tanto, ya puedo ir descartando la clave A y la clave B. Ya tengo dos de las tres cosas que estaba buscando. Tengo la frecuencia cíclica y tengo la amplitud. ¿Qué es lo que me falta calcular? La fase inicial. Y eso es lo que voy a hacer a continuación. Pero aquí lo tengo apuntado. ¿De qué depende la fase inicial? Acá está clarito, dice. Depende de la posición inicial, depende de la velocidad inicial. Vamos a ver en qué sentido ocurre eso. A ver, por ser el primer problema de esta parte, o sea, con fase inicial quiero decir, lo voy a plantear en forma detallada. Muy bien. Entonces, mira aquí, por favor. Sabemos lo siguiente. Ya, sabemos lo siguiente. Que la posición X es a seno de la fase. Por lo tanto, de aquí vamos a calcular la posición inicial. ¿A qué sería igual? Para t igual a 0, a seno de φ. Esta formulita siempre tenla presente. No la memorices, obvio, porque como te puedes dar cuenta, no te vas a demorar ni 2 segundos en deducirla. Sin embargo, la resalto porque es muy importante. La posición para t igual a 0 es a seno de φ. ¿Por qué resalto esa ecuación? ¿Acaso olvidas que tengo la posición inicial? Vamos a reemplazar, pues. Posición inicial 0,1 igual a 0,2 por seno de φ. Por lo tanto, yo encuentro lo siguiente. Chicos, a estas alturas del ciclo ya vieron en trigonometría circunferencia trigonométrica, ¿verdad? Eso sí lo han visto, confírmenme. Muy bien. Entonces tú dices lo siguiente. Esa fase inicial está entre 0 y 2π. Escucha esto. Esa fase inicial está entre 0 y 2π. Por lo tanto, ¿cuáles son las soluciones a esa ecuación trigonométrica? Fácil. Si seno de φ vale 1/2, yo me acuerdo que seno es positivo en el primer y en el segundo cuadrante. Quiere decir que las dos soluciones que yo busco deben ser ángulos entre 0 y 90 y entre 90 y 180. Por circunferencia trigonométrica, yo digo lo siguiente, que φ o bien es 30 grados, voy a poner en sexagesimales primero, o bien es 150 grados. Ya luego lo pasamos a radianes, no te preocupes. Luego lo pasamos a radianes. ¿Estamos de acuerdo con eso, chicos? Trigonometría elemental, confírmame. Perfecto. Profe,
¿Y cuál de esas dos respuestas vamos a elegir? ¿Te acuerdas que te dije por acá que la fase inicial no solo depende de la posición inicial, sino que también depende de la velocidad inicial? Entonces voy a hacer uso de esto, pues, de que la fase inicial también depende de la velocidad inicial. Muy bien, entonces planteamos lo siguiente. Velocidad igual a frecuencia cíclica por la amplitud por el coseno de la fase. Por lo tanto, ¿a qué es igual la velocidad inicial? ¿A qué es igual la velocidad para t igual a 0? Sería omega por a coseno de phi. Y nuevamente, por ser el primer problema, voy a resaltar esta ecuación. Luego lo haré de arranque, ¿está bien? Luego lo voy a hacer de arranque. Listo. Mira cómo de esas dos posibilidades descarto una. Yo digo así, pero la velocidad inicial es negativa. Yo digo, si él es negativo, es porque el coseno también tiene que ser negativo. Obvio, ¿no? Pero pregunta, ¿en qué cuadrantes el coseno es negativo? ¿En qué cuadrantes el coseno es negativo? Segundo y tercero, ¿verdad? Se acabó el problema. Observa esto y observa esto. ¿Ya salió, sí o no? Mi respuesta debe ser común a esas dos soluciones. Y evidentemente la respuesta es 150 grados. Por lo tanto, la fase inicial phi es 150 grados sexagesimales, que vale 5 pi sextos radianes. Se acabó el problema. Tengo la frecuencia cíclica, tengo la amplitud, tengo la fase inicial, el problema ya está resuelto. Por lo tanto, x igual a amplitud 0,2 seno de la frecuencia cíclica 10 por el tiempo t más 5 pi sextos. Esto expresado en metros. Problema resuelto. Por lo tanto, la clave será dedo. ¿Estás de acuerdo? Listo, chicos. ¿Se entendió la solución de ese problema, muchachos? Los leo. Muy bien. Ojo, esa es la forma en la que yo resuelvo el ejercicio. Yo, ¿de acuerdo? A punta de trigonometría. Y les comento eso
Porque muchos, para hallar la fase inicial, lo que hacen es hacer una comparación entre el movimiento armónico simple con el movimiento circular. Si tú lo sabes hacer de esa manera y lo sabes hacer bien, perfecto. Yo prefiero esto. ¿Sabes por qué? Porque luego comienzan las confusiones. Creen que el omega de ese movimiento circular es el omega del movimiento armónico simple. Es decir, empiezan a confundir velocidad angular con frecuencia cíclica. Y eso es lo que quiero evitar al hacerlo de esa manera. Ah, excelente, excelente. Me comentan por ahí que les parece, que a uno de sus compañeros le parece más fácil este método. Para mí también es más fácil, bueno, porque sé algo de trigonometría, es el detalle. Pura trigonometría, ¿te das cuenta? O sea, el detalle es que tú hagas las cosas, los problemas, con menos herramientas, pero que sean tremendamente generales. Esa es la idea. Entonces, yo los problemas los voy a resolver así, con trigonometría. No voy a hacer la comparación entre movimiento circular uniforme y movimiento armónico simple. ¿Se dan cuenta que ni siquiera perdí el tiempo tratando de demostrar esto? ¿Para qué? ¿Para qué? Tú sabes trigonometría, aplica pues. ¿Para qué vas a inventar otra cosa? ¿Por qué no aplicas lo que ya conoces, que es trigonometría? Esa es mi intención. Si tú lo sabes hacer de otra manera y lo haces bien, perfecto. Pero esa es la forma en la que yo voy a desarrollar los ejercicios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, muchachos. Entonces, una captura de pantalla, por favor, para empezar a trabajar con la dinámica del movimiento armónico simple. Te he comentado la cinemática y ahora vamos a ver la dinámica del movimiento armónico simple. Vamos, tómale una captura de pantalla y me confirmas que ya lo tienes. Muy bien, Brain, gracias. ¿Ya lo tienen, chicos? Perfecto. Muy bien, Yesser, muy bien. Ok, cielo. Continuemos entonces. En muchas ocasiones, chicos, menos es más. Y eso aplica a física. Menos ecuaciones sabes, tienes entonces más herramientas para desarrollar un ejercicio. Eso parece contradictorio por si acaso, porque uno podría decir, profe, pero si usted me pone un montón de formulitas, ¿no sería más fácil resolver un problema? No, porque vas a estar a la expectativa de en un problema determinado aplicar cierta propiedad. Hasta que encuentres esa propiedad, ya sonaste. En cambio, con este método que es más general, no te estás preguntando ¿y qué formulita especial voy a utilizar? Sino que aplica directamente la teoría que estamos planteando. ¿De acuerdo? Eso es. A eso me refiero con que menos es más. ¿Ninguna pregunta hasta acá, chicos?
Ok, muy bien. Continuemos entonces. Veamos ahora la dinámica del más. Hemos hablado de la cinemática del más. Ya sabemos las ecuaciones que gobiernan a la posición, a la velocidad y a la aceleración en función del tiempo. Veamos ahora la dinámica del más. Punto número 2. Recuerda que el punto número 1 era la cinemática. Veamos ahora la dinámica del más. Ok. Para plantear la dinámica del más, vamos a empezar utilizando la segunda ley de Newton. Te explico por qué. Digo así. En el más, la fuerza resultante, la fuerza restitutora, es menos beta por X. ¿Recuerdas eso? Esa fue la ecuación, la primera ecuación que puse en el movimiento armónico simple. Pero eso es igual al producto de la masa por la aceleración. ¿Estamos de acuerdo, sí o no? ¿Qué te parece entonces si despejas A? Entonces, ¿a qué es igual? A menos beta sobre M menos beta sobre M por X. Chicos, ¿reconocen esa ecuación? Es justamente la ecuación a la que hicieron referencia en una pregunta anterior. No recuerdo quién fue. ¿Se acuerdan que le pedí publicar su pregunta de por qué el negativo? ¿Se acuerdan eso? Esa ecuación es conocida. Cuando tú lo reconoces, entonces encuentras que esto es omega al cuadrado. Hablen, chicos, ¿ya la vieron? ¿Se entiende esa parte? En la captura de pantalla que todavía veo en el chat, ahí se nota. Si eso es cierto, voy buscando. Si eso es cierto, entonces la frecuencia cíclica sería raíz de beta sobre M. Y esta es la ecuación a la que quería llegar. La ecuación que me permite calcular justamente cuánto vale la frecuencia cíclica. Vuelvo a escribir el nombre, ¿ya? Frecuencia cíclica. Recuerda, Ari, dije
que chequearas justamente lo que está en la pizarra. Y todavía veo la captura de pantalla en el chat. A ver, eso está en la segunda columna, la cuarta línea. Muy bien, Marisabel, gracias. Ahí está clarito, pues. ¿Ves cómo se olvidan las cosas? Ahí está clarito. Por eso es que es muy importante que toda esta información la pases a un cuaderno. Espero que lo estés haciendo, ¿sí? Que no te quedes solo con la captura de pantalla. Pásalo a un cuaderno. Muy bien. Profe, pero sigo sin entender. Frecuencia cíclica, ¿no era 2pi sobre el periodo? Sí. Frecuencia cíclica, ¿no era 2pi por la frecuencia? Sí. Pero la dinámica, la segunda ley de Newton, me está diciendo que para el movimiento armónico simple, la frecuencia cíclica también se puede expresar de esa manera. Profe, pero ¿quién es beta? Porque m es la masa. ¿Quién es beta? También está escrito aquí. Beta es la constante que acompaña a x. Eso es beta, la constante que acompaña a x. Por lo tanto, lo que estoy diciendo es, si yo logro reconocer quién es beta, lo mando en esa ecuación y obtengo la frecuencia cíclica. Y si tengo la frecuencia cíclica, ya tengo el periodo. Y si tengo el periodo, ya tengo la frecuencia. ¿Te das cuenta? ¿Por qué? Porque ya hemos dicho que la frecuencia cíclica es 2pi sobre el periodo y es 2pi por la frecuencia. ¿Te das cuenta que si yo calculo la frecuencia cíclica, ya sé el periodo y ya sé la frecuencia? Y esto me está diciendo que para calcular la frecuencia cíclica, primero debo hallar beta. O sea, ese es el enfoque que yo le estoy dando. Por eso, te hago recordar lo que me comentaron hace rato. Profe, esa ecuación tiene la pinta de la fuerza elástica, ley de Hooke, menos K por X. Y sí, eso va a aparecer por ahí. Pero este es el caso general. Este es el caso general. O sea, beta puede ser cualquier cosa. En particular, veremos, puede ser el K, la famosa constante de rigidez del resorte. Ya te vas a dar cuenta de eso dentro de unos momentos. Así que un poco de paciencia. ¿De acuerdo? Un poco de paciencia. Muy bien. Ahora lo que voy a hacer es plantear algunas aplicaciones del movimiento armónico simple. En realidad, de la dinámica del movimiento armónico simple. Y te voy a comentar dos cosas. Sistema masa-resorte, el llamado oscilador armónico y el péndulo simple. Vamos a ver qué tal nos va en esta parte. ¿Ya? Empezamos entonces. Punto número 3. Aplicaciones del MAS. Ya. Aplicaciones del MAS. Dos aplicaciones. Primero, A. Quiero analizar el sistema masa-resorte. El llamado oscilador armónico. Sistema masa-resorte. Y aquí voy a analizar
dos subcasos. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a ver con bastante frecuencia sistema masa-resorte horizontal y sistema masa-resorte vertical. Vamos a ver cómo funciona esto. De primera parte, sistema masa-resorte horizontal, que es el más fácil de analizar. Sistema masa-resorte horizontal. Ahora sí, aparece el dichoso resorte. Chicos, ¿se han dado cuenta que ya van 2 pizarras de teoría y en ningún momento he graficado un solo resorte? Por eso, porque este enfoque es general. No solamente estoy analizando bloque con resorte, sino cualquier movimiento armónico simple. Ese es el enfoque. Entonces, la partícula, el bloquecito, oscila, por ejemplo, entre estas posiciones, más A y menos A. Por supuesto, aquí está la posición de equilibrio. Y voy a colocar a la partícula en esta posición. ¿Ya? En esta posición. Ahora sí le grafico su resorte. Ahora sí, porque estoy hablando del sistema masa-resorte, por supuesto. Grafico su resortito por aquí. Muy bien. Esta partícula está en la posición X. Grafiquemos las fuerzas que actúan sobre ese bloque. Obviamente el peso, mg, la fuerza normal, y la fuerza elástica. Es obvio que el resorte está estirado. Por lo tanto, la fuerza elástica se opone a ese estiramiento. Lo comprime. Yo observo que el peso y la normal se cancelan. Por lo tanto, deduzco que la fuerza resultante es K por X. Entonces, la fuerza resultante o restitutora es K por X. Voy a colocarle en módulo, ¿ya? Pero esto te das cuenta que en módulo es igual a beta por X. Claro, porque es un movimiento armónico simple. Beta por X. Y entonces me llevo una sorpresa. Que el famoso beta en un sistema masa-resorte, el famoso beta es K. Ah, ya. Si en el sistema masa-resorte horizontal beta es K, ¿te das cuenta que lo podría mandar aquí? Y ya tendría la frecuencia cíclica como raíz de K sobre M. Y si ya tengo la frecuencia cíclica, ya tengo el periodo y por lo tanto tengo la frecuencia. Ya tengo todo, ¿sí o no? Pero déjalo ahí nomás, ¿ya? Déjalo ahí nomás. Porque quiero hacer también sistema masa-resorte vertical. Y ahí la cuestión se pone más fea.
Chequeen y coméntenme si tienen alguna duda hasta aquí, mientras voy haciendo 3 dibujitos. Vamos comentando, cómo vamos hasta allí. Me preguntan por interno, profe, ¿el valor de beta siempre debe ser constante? Sí, siempre va a serlo, siempre va a serlo. A este nivel yo te voy a mencionar 2 betas. Te acabo de mencionar uno, beta igual a K. Más adelante te diré que existe otro valor de beta para un sistema diferente, evidentemente. Eso es lo que gano con esta generalidad que te estoy proponiendo. Sistema masa resorte vertical. Y esta es la parte más difícil. Yo diría de toda la clase en el día de hoy, de toda la clase. Esta es la parte más espantosa. Ok, analicemos con detalle todos esos dibujos, chicos, ¿sí? Todos esos dibujos. Veamos cómo es esto. Muy bien. A ver cómo estamos con la hora.
a 35, ¿no? Ya, en todo caso voy a comentar la primera parte antes que me gane el receso, ¿ya? A ver, en vertical, primer dibujo, resorte sin nada, ¿ya? Resorte sin nada, resorte con una cierta longitud natural, ¿ya? A continuación, segundo dibujo, coloco un bloquecito. Coloco un bloquecito. Ya está. Coloco un bloquecito. ¿Qué ocurre? Este bloquecito va a hacer que el resorte se estire. En algún momento, en alguna posición, lo que yo voy a encontrar es esto. Que el peso del bloque, va a equilibrar la fuerza elástica. Eso ocurrirá para una cierta deformación. Llamémosle a esta deformación inicial lambda sub 0. ¿Ya? Lambda sub 0. Entonces, lo que yo digo es que cuando el resorte se ha estirado una cantidad lambda sub 0, la fuerza elástica y el peso se equilibran. Por lo tanto, deduzco que en este punto, en esta posición donde ambas fuerzas son iguales, esta es la posición de equilibrio. Claro, pues, posición de equilibrio porque en ese punto la suma de fuerzas vale 0. Y por lo tanto lo que yo concluyo, y esa es la primera ecuación que tú tienes que saber, que se cumple que K por delta 0 es igual a M por G. Primera ecuación que va a resultar ser tremendamente útil para lo que vamos a ver más adelante. Nota que hasta el momento el cuerpo no oscila. Ya lo vamos a hacer oscilar. Lo que voy a hacer a continuación es, una vez que el bloque alcanza la posición de equilibrio, al bloque lo voy a estirar una cierta cantidad y voy a dejar que ese cuerpo oscile. Es ahí donde voy a empezar a analizar la dinámica del movimiento armónico simple. Pero eso, chicos, lo voy a hacer después de nuestro receso, ¿de acuerdo? Entonces nos tomamos un receso, chicos, y continuamos luego con esta parte. Regresamos.